22 horas 4 minutos. Esteban Bernal es economista de profesión. Fue uno de los más sobresalientes asambleístas de Creo en el periodo anterior. Gran denunciante de la corrupción y combatiente del correísmo. Tiene un máster en economía con mención en finanzas por la Universidad de Cuenca y otro en mercado de valores en la Universidad de Azuay. Felizmente, o no, eso lo averiguaremos al final del programa, dejó de postularse a la alcaldía de Cuenca o a la prefectura de Azuay, con la cual lo tentaban, para darle lo que le hace falta a la labor en el área social. Primero, continuidad. Si tan solo un ministro regularmente bueno dura el periodo que debe, termina siendo mejor que uno excelente que apenas dura 6 meses o un año. Y ahora, profundidad. Buenas noches y bienvenido, señor ministro. Gracias por su gentileza en retornar y por entender el problema del otro día. ¿Cómo interpreta usted este concepto de su coidearia y cómo lo va a expresar en esta siguiente fase? Primacía a lo social. Carlos, buenas noches, María Clara. Gracias por la invitación y para mí siempre será un gusto el compartir, discrepar, analizar, evaluar la política pública y en materia social que la rectoreamos a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, más aún. Creo que primero lo comparto al 100% lo que acaba de mencionar Ana Belén Cordero, sumado a que me recuerda aquel postulado inclusive ideológico de algún momento, primacía del bien común, que casi viene de la mano de lo que acaba de mencionar, primacía de lo social. Pero ahí hay una primera conclusión, si usted coincide, y me alegro, porque eso significa ser autocrítico, no la ha tenido. Si ahora hay que darle primacía a los sociales porque no la ha tenido. A ver, es que hay que entender en dos momentos, Carlos. Lo primero, la prioridad en política social sí establecida por el gobierno nacional para dar atención a los sectores vulnerables existentes y no reducir el costo ni la inversión que esto requiere en términos presupuestarios. Por el contrario, se ha implementado. Pero creo yo también que a partir de una temporalidad económica, para llamarlo así, déjenme reflexionar sobre mi profesión también, ¿no? En donde pusimos en orden las cuentas fiscales y efectivamente ha permitido que eso viabilice una mejoría en la economía popular, en la economía solidaria. Y hoy día le voy a contar a usted varios de los proyectos que en estos 2 años y más que queda de gobierno se los terminará de implementar como parte de una planificación de política social. Porque yo voy a reconocer, Carlos, existe todavía esa expectativa de la ciudadanía de que permeemos en aquel sector que necesite y que está ávido de recuperar una economía que vino de la mano de una pandemia, de mala práctica política histórica durante mucho tiempo y que finalmente acrecentó la pobreza y pobreza extrema. Y a la vez está cansada de oír esa explicación. Ya sabemos que ustedes no causaron la pobreza extrema que hallaron, que fue, por un lado, la corrupción del correísmo y por otro lado fue la pandemia. Ya, dejen de explicar esa vaina. Digan cómo van a mejorar lo que han hecho bien, que lo han hecho bien. Yo siempre le he dicho que lo que le ha faltado más a usted, a su área, es difusión, para hacerlo lo que la gente reclama, mejor. Bueno, déjeme contarle un par de elementos que vale la pena como punto de partida nada más, Carlos. A ver, cuando usted pone en orden la economía, tiene repercusión en lo social. Y le voy a dar datos específicos y fundamentales. El primero, nosotros asumimos un gobierno en mayo del 2021 con casi 386,000 niños, niñas, adolescentes que se encontraban en situación de calle. Aquí está este dato. Este es dato del INEC. ¿No? INEC que maneja ¿Qué significa situación de calle? Situación de calle, mendicidad, movilidad humana, trabajo infantil. Ok. ¿De acuerdo? No necesariamente que vivían en la calle, bueno, pero también. Pero no todos, es decir. No todos, por supuesto. Situación de calle, infantil, situación de calle. 386,635, con una tasa con referencia a niños, niñas, adolescentes de 10.4. Hoy, Carlos, a diciembre de 2022, el último cierre del INEC, tenemos 248,637, 6.5. En términos absolutos, todavía más de 100,000. Más de 100,000, más de 120,000. Aproximadamente. Sí. Más de 120,000. A ver, en términos absolutos todavía... superior al 30%. Sí, por supuesto. Pero además de eso, Carlos, en valores absolutos todavía sigue siendo un número muy significativo. 248,000. Pero por supuesto, son aquellos que visualizamos en las calles, que entendemos la circunstancia del país, pero mucho menor de lo que recibimos en el Ecuador. Ok, si es así, la pregunta es, ¿por qué siguen habiendo escuelas de sicarios? ¿Por qué siguen habiendo jóvenes menores de edad y niños tentados al sicariato? ¿Por qué siguen cayendo tantos en la droga?
¿Por qué siguen desertando tanto de los colegios? Aquí usted me pinta un logro extraordinario que no tiene visibilización en lo social. Porque es un tema estructural, porque no es un asunto coyuntural. Lograr una reducción como la que hemos logrado no es fácil. Y esto se lo logra no solamente con política social, diría yo, se la complementa con política social, pero la política económica es fundamental. Ya que usted entró en ese dato fascinante, lo que usted acaba de decir significa que si no hay un cambio estructural, esta merma que han conseguido, si no se mantiene la política, se sube otra vez. Ok, por supuesto. Ya. ¿Ustedes creen que tienen tiempo en los 2 años que le quedan para cambiar lo estructural? Bueno, estamos haciendo. Yo creo que no es tiempo Deme un suficiente. ejemplo. Le voy a decir 2 cosas. 1, 430,000 nuevos empleos adecuados. Nuevamente, quiero, y si usted hace referencia a todas mis Pero esos mis son opiniones, avances, no son cambios estructurales. pero por supuesto que es avance estructural también. Pues usted no cree que cambiar la tendencia de desempleo en el país y lograr un acrecentamiento de la misma, sumado a que en enero del 2022, ¿no?, la propia institución a la que hago referencia, que habla de los 430,000, registró 130,000 empleos Sí, de caída. Pero no obedece a que cambió la estructura del Estado. Pero Obedece a ¿cómo que que no? cambió la conducción del Estado. Económica. Es otra cosa. Pero no cambió la estructura. supuesto. Se van ustedes y volvemos a la Ajá, misma vaina. bueno, Entonces ahí no creo que es un cambiaron la tema de estructura. concepto. Ahí creo que es un tema de concepto. No, es un tema Yo de lo que me refiero claridad. es que estamos haciendo nosotros. No. Si usted me pregunta a mí, ¿qué hacen como gobierno? Generando políticas estructurales, no coyunturales, que estas se las logren en este corto plazo de 4 años, porque por más que sea un tiempo total de gobierno, no es la totalidad de tiempo que Generando requieres para cambiar y políticas definir eso. estructurales Pero o claro, generando resultados sociales. empiezo por lo primero, políticas estructurales, porque si usted logra una reducción del déficit presupuestario, si genera confianza en la inversión, si permite la dinamización de la economía, si usted vive un carnaval como el que acabamos de vivir, que según datos... Ya está hablando ¿no? usted con Pablo Arosemena. No. La misma datos, historia, la datos. misma cantaleta. No, Tenemos no. estos récords y tenemos un país hecho mierda con esos récords. No, mi querido Carlos. Es Lo que que pasa es que yo le ¿estoy digo mintiendo? datos... No, Los logros son lo que ciertos, le estoy diciendo es pero la usted datos repercusión que no se realmente- ve. A ver, vamos por Mejor, partes. que no se ve, no se A siente. ver, yo le pregunto, en el último carnaval, ¿cuántas personas se movilizaron 2 según millones. la información? 2 millones 2 y medio millones. de personas. La más alta de la historia. ¿Cuánto se Primero. movilizó? 120 Segundo, millones de dólares. Segundo, al menos de los datos, para que vea lo Sí. franco que soy en los términos. Sí. La información que me entregó el Ministerio de Turismo por 80. encima de 85. Correcto, ¿Sí? 120 A ver, fue en realidad. Sí, Es una estadística subvalorada. Mejor. Porque ellos solo Imagínese registran usted, la los- más alta también de la historia. La Ya. más alta tuvimos 77 millones en el 2019 prepandemia. Por lo tanto, existe un crecimiento de la economía, es un Nadie fiel ha reflejo negado que social. hay una recuperación y económica. eso genera Yo en le he esa dicho que no hay repercusión- recuperación económica. No, pero también tiene una repercusión en lo social, pues, Carlos. Ok, vamos a ese dato Pero, pequeño. por supuesto. Economista Bernal, ahorita le pregunto más al economista que al ministro. ¿Cree usted que como un gesto, decían algunos, de correspondencia de esa política de ordenamiento de lo fiscal, y no he tenido aquí a Pablo Arosemena todavía para preguntárselo, pero le pido una opinión y no se la saque. Ujú. ¿Cree usted que el gobierno debería volver a establecer un mayor nivel de deducciones en el tema de impuesto a la renta, que es lo que tanto golpeó a la clase media, una vez que los resultados en recaudación tributaria también son récords, 15.600 millones de dólares? Ujú. ¿Le parece? Sí, y a mí me parece bien. Sería una política que yo me permitiría, si estuviera en el bloque, en el grupo económico del presidente, recomendarla. Porque además forma parte de nuestra visión ideológica financiera también, la reducción de impuestos para acrecentar la tributación. Bueno, lo van a votar, pero qué bueno. Okay. No creo, Qué bueno que no se creo, vea. porque tenemos que ser gente que también generamos discrepancias al interior, en buena hora. Qué bueno. En buena Ok, hora. ok. Ya, y qué bueno que se revele, sí, porque si es que existe al interior no se sabe o no se nota. Y si se nota, no ha servido. Téngalo por seguro que sí. En todo tipo de materia que se trate en Carondelet hay discrepancia, porque eso es positivo, porque eso alimenta. Dicho sea de paso, Carlos, Eso hemos enriquece. aprendido por el... Eso enriquece. Usted comenzó diciéndome que no y le voy a contar coincidimos y algo. eso hace mucho mejor ¿Sabe? la entrevista. Le voy a decir algo, Carlos. El presidente Guillermo Lasso marca un sistema de liderazgo distinto en el cual nos invita a todos los ministros a sentarnos con quienes pensamos distinto.
¿No sabía eso? Cuando usted se sienta... Por ejemplo, ¿con quién alguien, lo ha puesto usted? No, con quien sea, lo que pasa es que no discrepa. O sea, me lo ha dicho, siempre invita a todo. contradictores o cuestionadores de sus propuestas. Lo que me refiero es que no restringe a sus ministros a abrir el espacio de diálogo con quien sea en el Ecuador. Por el contrario, promueve, porque él tiene una frase que dice, esto enriquece, porque cuando usted se sienta con una persona que sí, que piensa igual, es probable que saquemos una buena conclusión y a lo mejor reafirmamos, pero cuando se sienta con alguien que piensa distinto, es muy probable que aporte mucho y reciba mucho más que aprender. Y eso es lo que hay que hacer. Ahí tenemos la primera coincidencia. Prosigamos, María Clara. Otro personaje que veremos afín al gobierno que apoyó la iniciativa del presidente Guillermo Lasso en los últimos 10 años, el doctor Ricardo Noboa Bejarano, insiste en lo que es un reclamo general, que las acciones que dicen existir en favor del bienestar social se sientan. Hay que hacer que el gran público, el ciudadano, sienta que el Estado tiene bienestar. Y la gestión del gobierno es una gestión que está fallando. El tema de la salud, el tema de las medicinas, el tema de los pasaportes, el tema del día a día que vive el ciudadano. En ese sentido, es cierto que el gobierno tiene que hacer una serie de cambios. Ya empezó oxigenando el gabinete. Quizás hacen falta otras modificaciones, pero ya empezó haciendo una oxigenación en el sentido correcto. La palabra que usó es clave. Hay que hacer que la gente sienta, sin que yo le pida demagogia, exagerar en publicidad, cómo hacer que la gente sienta lo que ustedes están haciendo. Mire, Carlos, más allá de lo que ya hemos hecho, que si usted gusta, lo profundizamos. Deje No contarle quiero que la gente sepa, quiero que la gente sienta. Efectivamente. No es un informe de labores, quiero que la gente sienta. Déjeme contarle lo que vamos a hacer y que ha sido aprobado por el presidente y direccionado por el presidente, dispuesto por el presidente. Primero, vamos a hacer un gobierno, que ahí viene la parte inclusive entre lo político y la decisión de la política pública, que siendo tildados como somos de gobierno liberal, le vamos a inyectar 54 millones de dólares por año a la economía popular y solidaria. Porque aquello... Vía un proyecto denominado Abrazo Nutricional. ¿Por qué le decimos esto, Carlos? No es ni siquiera Banecuador. No. Es no directo el Ministerio de Inclusión. No, directo. Okay. El dinero del Estado. ¿Es parte de esos nuevos fondos? Sí, por supuesto. Ya. Pero además, déjeme contarle. Hoy atendemos a 85,000 niños y niñas de 12 meses a 36 meses en los centros de desarrollo infantil en todo el país. 1991 centros de desarrollo infantil en el Ecuador. De 1 año a 3 años. Sí, de 1 año a 3 años. ¿Qué significa esto? Que tenemos que alimentarlos en 4 de las 5 ingestas más importantes del día. Desayuno, media mañana, almuerzo y media tarde. Hoy por hoy, el Estado destina 54 millones de dólares a los cooperantes para que estos alimenten a los niños. No tenemos la garantía suficiente que la alimentación sea la correcta. Ahí con el presidente nos sentamos, evaluamos, profundizamos, dijimos, no, hay que tomar esos recursos y no solamente que garantizar que se le alimente bien a los niños, sino además entregarle a la economía popular y solidaria un gobierno. ¿Qué es entregarle a la economía popular y solidaria? Porque hay organizaciones, Carlos, y el 70% de esas organizaciones de economía popular y solidaria, ¿sabe dónde está? En el sector rural del país. En el campo, allá entiendo. ¿Qué significa? Que no sean solo las grandes empresas quienes lleven, como por ejemplo el desayuno escolar, sí, señor, sino valerse de esas pequeñas y los caterings. Sí, y no estoy en contra de nada de eso. Lo que estoy diciendo es que es lo importante, que esta es la forma en la que vamos a generar esa sensibilidad, donde que usted inyecta en esa economía popular y solidaria 54 millones de otro dólares. Detalle. Un gobierno como el nuestro. El otro detalle, para quienes no sabemos de esto, y seguramente porque no lo sabemos, no lo sentimos, los beneficiarios que nos estén viendo, que son pocos, porque la élite está durmiendo esta hora, para trabajar mañana temprano, de paso. Ellos sí, lo sienten, lo saben, lo agradecen, pero no se ven. Entonces, sería fenomenal que si llegan a estos 85,000 niños y niñas de entre 12 y 36 meses, se vea. Sería fenomenal que si ya no son 386,000 los que están en la calle, sino 248,000, se vea. Lo que Ricardo Noboa dijo, se sienta. Lo que hacía bien, exagerando hasta el nivel de la propaganda fascista del correísmo, que era exagerar sus logros. ¿Ustedes por qué no divulgan los suyos? Porque yo tal vez sea repetitivo en mi expresión que he dicho
en todos los medios de comunicación y no voy a hacer la excepción Usted acá. no puede ser el único vehículo de comunicación. Pues. No, y creo que lo estamos haciendo el esfuerzo, pero sí, yo sí creo que hemos tenido hasta ahora, y le voy a decir porque tenemos un gran secretario de comunicación. Valoro mucho. Andrés Seminarios de primera. Valoro mucho. Sí. ¿No? Y Andrés ha puesto determinaciones preliminares que requerimos para mejorar la comunicación y así se lo va a hacer. Okay. Pero ¿sabe de dónde venimos? Ya dio directrices para Sí, todos, señor. porque él comenzó los Sí, 3 señor. meses enderezando lo más urgente que es la comunicación señor. presidencial. Y yo creo que valoro y aplaudo lo que hace Andrés Seminario. Creo que es uno de los mejores comunicadores que ha tenido el gobierno nacional. Entonces el van gobierno en su a hacer conjunto. eso. Sí, pero ¿por qué no lo hicimos? Y déjeme explicar esa parte. Porque ahí se configura lo que en mi ciudad, en la ciudad de Cuenca, solemos decirlo como una frase común de conversación permanente. Se construye el demérito del mérito, pues. ¿Qué significa esto? Que cuando llegue el presidente Lasso, verifica que se generó una inversión en algún día en el Ecuador, yo no le di inversión, probablemente sí, probablemente no, de $150 millones en un año en publicidad. ¿Y sabe qué dijo el presidente? No, ese dinero tiene que ir a desnutrición crónica infantil. ¿Mérito? Sí. ¿De mérito desde la otra perspectiva? Tal vez, por supuesto. Es que en publicidad no se gasta, se invierte. Sí, señor, se invierte. ¿Sabe qué genera la publicidad? Gobernabilidad. De acuerdo. Si es bien hecha, si es creíble, si es emotivo. Pero le quería contar ese detalle del por qué se configura esa frase. Un detalle más, antes de pasar con su antecesora. Un detalle más. Ya, me acordé. A diferencia de lo que pasa en educación y en agricultura, que lo hablamos una vez cuando estaba aquí Bernardo Manzano, donde el reclamo era que al desayuno escolar le estaban quitando, por eso reclamaban los de ganaderos a agricultura, en vez de que haya leche los 5 días de la semana, le estaban dando solo leche en 3 y un jugo de fruta artificial, etcétera, en 2. Eso se rectificó. ¿Pero por qué lo recuerdo? Porque usted lidera el Frente Social que integra salud, educación. ¿Qué más está ahí? Registro social. Registro social. Desnutrición crónica infantil. Ok, ¿qué más? Del gobierno, ese es el área sectorial. Invitados varios otros de los ministros. ¿Sí sabe usted dónde más quejas hay? En salud. Correcto. Sí. Ya. Sí sabe difícil ha sido también. Sí, no me interesa. Algunos detalles también no vengan a quejarse aquí. Dos años después no vengan a quejarse. Información de lo que hemos logrado. Para eso se metieron. Ya es muy tarde para decir, no me interesa. Sí sabe que no tiene que meter mano usted y como... Sí, ¿sabe? por supuesto. Ok, nada más eso quiero decir. Yo diré lo mío después, porque tampoco lo quiero poner en más problemas de los que ya tiene. Sí, ok. Hoy día fue a la posta, por ejemplo, cosa que saludo. Rompió ese silencio absurdo con un medio crítico o contrario. Sí se tiene la razón, no se tiene miedo, y si está en vivo, hay que concurrir. Simple, no pueden proceder como hizo Correa conmigo en Ecoavisa, que no iban. ¿Sabe qué le fue peor a Correa? ¿Ya? María Clara. Tal como lo mencionó nuestro director, la antecesora de nuestro invitado, Mae Montaño, mostró también recientemente en Ecoavisa su inconformidad ante la actitud del presidente y el gobierno sobre la realidad que ella menciona, en especial el hambre. 2 amenazas grandes tiene el presidente a las cuales tiene que de manera inmediata dar respuesta. La primera, su desconexión con el pueblo ecuatoriano. No puede negar que está absolutamente desconectado del pueblo ecuatoriano, que no entiende cuáles son esas necesidades y esas angustias. Este es el momento de la ejecución, de las acciones, de darle una mínima esperanza a ese pueblo ecuatoriano. ¿Qué va a hacer para abordar el tema del hambre, que lo estamos planteando desde hace tanto tiempo? Vamos por esto último porque de la desconexión del jefe de Estado con la realidad, ya hablamos del viernes con Ramiro García Falconi, que explicó a qué se refiere. Pero decía, pues el presidente vive en territorio, pues el presidente va a todas partes, inaugura obras, me dice, en un entorno controlado, cuando lo exponen a él a un entorno espontáneo, el uno. El otro, Mae se queja de que hay hambre. Hay un proyecto de ustedes contra la desnutrición crónica infantil, de que hay hambre, es decir, gente que no come o come mínimo al día. ¿Tienen ustedes programa para eso? Por supuesto. Bueno, yo siempre respetuoso de los puntos de vista, en la libertad de expresión hay aquello. Percepciones, también hay datos y es importante discreparlo. Lo primero, yo creo que el presidente, si algo le caracteriza es estar permanentemente en territorio. Usted me dice que es un sistema controlado, yo discrepo con mi buen amigo, si aquel lo dijo Ramiro García, ¿no?
creo que lo valoro mucho, pero creo que no está acorde a la realidad. Yo le he acompañado al presidente y soy de uno de los ministros que más le acompaña, obviamente por la propia facultad de estar al Lo frente del exponen al gobierno. presidente a Casi- reclamos de la casi gente, siempre. a inconformidades de Casi la gente. siempre, y le voy a decir varios Inclusive, ejemplos. Aquí, yo no diría irreverencias, hay respetos de la gente. sin duda. Sin insultos, hay respetos de la gente. Usted recuerde cuando se dio el año pasado, solo para ejemplarizar, todo este problema invernal en todo el país, donde tuvimos más de 34 puntos críticos en el Ecuador, La Gasca, Chimbo, Guano, la Socavón de Nabón. En todo lado el presidente estaba con la gente y ahora seguimos haciendo ¿Qué lo hacen? mismo. Usted que va Inclusive tanto con él. pidiendo a su seguridad que permita que pase aquella Eso. persona que levantaba la mano y decía, presidente, quiero hablar con Ya, usted. ¿qué hacen cuando alguien está inconforme y se los manifiesta? Le dicen lo que usted me acaba de decir. Venga un ratito, a ver, sentémonos, explíqueme de qué se trata. ¿Esto no es así? Sí, por supuesto, el presidente llama la atención a sus ministros, a sus gerentes. De hecho, ha habido gente que le discrepa sobre el proceso del bono del crédito 1/30. Y el presidente ha sido Sí. receptivo de las inquietudes, Correcto. conversa con el gerente del Ban Ecuador. Y ahí inclusive, Carlos, les recuerdo algo para que vea que no estoy elucubrando sobre lo que pasa al interior o en el entorno del presidente. Tanto así que los medios de comunicación le criticaron por generar el famoso padrinazgo sobre algunos ciudadanos a quienes envió. Recuerde usted, Sí. envió a Ban Ecuador para que se les atienda. Así que el entorno sí es Ya. accesible y es viable para Vamos el presidente. al tema específico del hambre. Ahora, ¿Qué con tienen respecto ustedes al para tema, combatir el nosotros hambre? tenemos un proyecto denominado Mesa Social. De hecho, en este año hemos proyectado la aportación de 1 millón de litros de leches de todos los ganaderos del Ecuador para poder alimentar a todas las personas. Cuando le hablo ¿A de todas los qué programas, personas? a estas personas que están en situación de calle, nuevamente retomo este tema. Ok, a estas Mire, 248. usted me dice, ¿qué han hecho ustedes para disminuir el hambre? Siempre hablo de temas estructurales más allá de lo coyuntural. ¿Qué es estructural? Disminuir la gente que está en movilidad humana, en situación de calle, que es la que efectivamente está con hambre. ¿El millón de litros es diario? Sí. No. Estamos viendo hacer un proyecto de 1 millón de litros. Imagínense, es de donación que quiero pedirle al sector privado que hemos generado un gran avance para dosificar e ir entregando a la gente que más necesita a través de este proyecto Mesa Social que la articula el Ministerio Eso de va a ir Inclusión dirigido con a bancos de gente alimentos. con hambre. Sí, por Ya, supuesto. leche, ¿Quiénes están? ¿qué más Los de- de movilidad humana. ¿No? Los que están en movilidad humana, me refiero, los que están en situación de calle, los que están en condición de mendicidad, los que están en condición de trabajo A ese infantil. sector van a llegar. Y estamos llegando. Que hoy sea un poco minoritario a lo que tenemos como objetivo no significa que no lo hagamos. ¿Un universo de cuánto más o menos es? Bueno, este es el universo, 248,000. Es indudable que esta gente, más allá de la circunstancia en calle, tiene hambre. Y es a donde nosotros estamos Bueno, llegando aquí de manera entramos a una permanente. categoría social importante. Yo no conozco tanto como usted, pero yo no calificaría a todos como con hambre, con malnutridos sí. Eso es distinto. Son Sí, dos como espacios poco y alimentado sí. programas distintos. Hambre es aquel Sí. que no come en el día, y los hay, toman De agua, acuerdo. un pan, o aquel que acuerdo. come menos de lo básico. De acuerdo. ¿Tiene una estadística o una estimación de cuántos son? Todo el tiempo tenemos valoraciones porque estamos además condicionados a los parámetros que exige INEC y el registro social. ¿Qué le dicen sus Recuerde valoraciones? usted, nosotros tenemos este momento una atención a 4.800.000 personas a través de diferentes servicios En del total. Estado. En total. Y le voy a dar los Bonos, datos. Sí. toda esta vaina. ok. Tenemos 1.665 millones de dólares solo en lo que compete al Ministerio de Inclusión Económica y Social. 1.665. El exigible para este año, de una vez me anticipo, va a terminar en 1.760 millones, que el día lunes justamente el presidente manifestó que esos 90 y pico de millones de dólares que nos hace falta, tenemos que encontrarlos a mediados de año para garantizar que se cumpla con todos los sectores que estamos Un detalle más. Hoy que se llevó sorprendentemente bien Lula con Guillermo Lasso. Sí, entiendo que sí. Lula tuvo un extraordinario proyecto de hambre cero en su primera administración, la más exitosa. Sí, sí. ¿Hay alguna posibilidad de que Emula entre, de de que entre similar a ustedes, ¿hay alguna posibilidad de que consoliden las experiencias de ambos proyectos? Entiendo que sí. No he hablado con el presidente, le mentiría si le digo que aquello pasó. ¿Quién No he es hablado su sobre este contraparte de tema. Brasil? No lo conozco, Ya. no lo conozco, Carlos, pero me llevo una gran recomendación, si cabe el término suya, para que efectivamente ante esa buena relación del presidente Lula, ante la experiencia del presidente con respecto a Hambre Cero, podamos convalidar estos dos programas. Lula le había Mesa dicho, Social, Hambre Cero. En otras palabras, que esto no se preocupe de lo ideológico, que aunque estén en orillas distintas, aquí tienen intereses comunes, el ambiental, De el acuerdo. combatir el hambre y la seguridad. Ok. Así es. María Clara.
Al volver, se unirá a nosotros como panelista vía Zoom el doctor Jaime Costales Peña Herrera, PhD, especialista en psicología social y política y además profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Primacía a lo social significa no solo el asistencialismo, sino crecimiento. Carlos. Última hora, no es Barcelona, pues es ecuatoriano, yo estoy igual de orgulloso y feliz. Independiente, campeón de la Recopa Sudamericana. En penales le ganó a Flamengo. Miren esta maravilla de imágenes con el teléfono de Leonardo que le funciona muy bien. Felicitaciones a Deller, a Serrano, ¿a quién? Michel Deller. Serrano es del otro. A todos los que hacen el equipo. A la Riva, ¿cómo se llama? Nuestro colega periodista que luego se hizo funcionario allá. Andy Larriba. A los jugadores, al entrenador, no me sé los nombres. Qué maravilla, qué ejemplar. ¿Saben lo que es ser campeón frente a Flamengo de Brasil en el Maracaná de Rio de Janeiro, mi filho? Ahí está el gol. Bravo. Ahí está el gol, A ver, ¿el gol? Ahí. ¿Sí se ve claro? Se vio. Es que es un súper teléfono. No es como esta vaina de la prehistoria. Sí ven la diferencia, ¿no? Y ya que estamos en eso, sí ven por qué. Miren, se ha caído. Sí ven que alguien votó a mi dinosaurio. ¿Sí ven el símbolo de acá? ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta que gira? ¿Y qué es? Ya lo vieron. Bromas aparte, no perdamos nunca el sentido del humor por más gris que sea la situación, que lo es, pero no es negra todavía. Ya seguimos. Vera a su manera, crítico e independiente. Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos. Cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Un acontecimiento monumental donde se fusionan lo mejor de dos mundos. Dos mundos importantes como el de Barcelona y el de Ambienza se fortalecen mutuamente. Dentro del territorio Ambienza, dentro del mundo Ambienza, se pueda hacer las mejores divisiones formativas. Lo va a hacer, es un hecho. Aquí estamos gente decidida y gente inspirada en el amor y la pasión por Barcelona. Se inicia una nueva era. En adelante no volveremos a estar solos ni a vivir en incertidumbre. Una fusión que resaltará el fervor por la hinchada amarilla. Mundo Ambienza y Barcelona se fusionan en un acontecimiento monumental. Futuros compradores de viviendas y también los residentes actualmente tenemos en nuestras urbanizaciones para que sean miembros activos que beneficien a la institución. Vamos por Barcelona, apoyar a Barcelona. Unidos por la pasión torera y el pueblo amarillo. Vera a su manera, crítico e independiente. Para quienes se conectan recién, porque seguramente estaban viendo el fútbol. Independiente, campeón de la Recopa Sudamericana. Repite la hazaña de Liga en el Estadio Maracaná cuando ganó allá la Copa Libertadores de América entre Fluminense, si no me equivoco. Fluminense fue, está bien, ¿no? MLCista que sabe la historia del fútbol de Liga. Jaime Costales, gracias por esperarnos. Buenas noches y bienvenido. ¿Qué hace falta a la política social del gobierno para que tenga la penetración y la movilización que se requiere? En primer lugar, una inversión gigantesca, pero estratégica, eficaz e inteligente, que combine resiliencia, lograr la resiliencia de la gente, sobre todo de los pobres, y que le combine con la sinergia, la cooperación entre clases, grupos, etnias, etc. Hay que aprender del Premio Nobel de Economía, Dr. Mohamed Yunus. Logró sacar en Bangladesh a 100 millones de personas de la pobreza a través de pequeña inversión en cada uno de los casos,
pero logrando una cooperación sinérgica entre ellos para que los propios pobres sean capaces de estructurar inteligentemente soluciones de inversión para salir de la pobreza. Entonces ese ejemplo puede ser, y yo le sugeriría al ministro que lea en este texto de influencers donde aparece justamente el caso de estudio de Bangladesh. Segundo punto, modificar el carácter social. Esta es una cuestión esencial, ir a la raíz de los problemas fundamentales que le afectan al país. Entonces, mientras no se modifique el carácter social, mientras no se le ayude a salir a la gente de ese sentimiento de inferioridad, de ese complejo de inferioridad, de esa baja resiliencia, vamos a seguir en un círculo vicioso dando vueltas sobre la tragedia y empeorando la situación. Y el gobierno no solamente va a ser el que dirija eso, sino que tiene que haber una cooperación interinstitucional y también de todos los sectores de la sociedad, la academia, por supuesto los medios de comunicación, las redes sociales, para lograr incrementar el autoaprecio de los ecuatorianos y curar esas graves heridas que produce ese sentimiento de inferioridad. Si no se cambia el carácter social que le tiene a la gente pasiva, desesperanzada, cae fácilmente en el encanto de los vendedores de pomada de culebra, los populistas perversos. Y por eso un tercer factor que hay que hacer es una psicoterapia colectiva que no solo fomente la resiliencia, sino que le incite, le motive, le inspire sobre todo a la gente a buscar la transformación evolutiva por el camino de la no violencia y repudie abiertamente a la población. No solo 1 millón de voces, sino 5 o 10 millones de voces que digan no a la violencia, no a esa visión retrógrada, antievolutiva, que tiene una ideología criminal basada en la lucha de clases y que es la que inspira a gente como Isa y compañía. Entonces Formidable. tenemos que esfuerzo conjunto alrededor de esos logros. Formidable. Doctor, gracias por su brevedad y claridad. ¿Qué opina usted de la sugerencia y propuesta? Bueno, primero tengo que realmente acudir a ese libro que me sugiere el doctor Costales. Creo que ha hecho una valoración muy objetiva, profesional, de lo que significa hacer política social, receptiva, por supuesto, doctor, desde el punto de vista de la representación que hago como ministro de Estado, e invitarle más bien a que podamos hacer de manera conjunta, a la vez que necesite y que requiera, y que nosotros necesitemos. Ese es un profesional del carajo, de paso no está haciendo eso porque necesita trabajo, sino por su aporte social. La segunda cosa, señor. Creo que hacia una inversión considerable, no gigantesca, vamos. Creo que se la va a reorientar para que sea eficaz, creo que va a ser más inteligente. Modificar el carácter de lo social es un reto muy complicado, pero justo porque es complicado, ustedes lo pueden abordar desde lo comunicacional. El último me preocupa. Hablaba él de la psicoterapia colectiva. En medio de esta crisis, en donde hoy se está hablando de enjuiciar políticamente al presidente de la República, se hace un informe de 222 páginas cuyo borrador trasciende. Y de los primeros estudios que han hecho los constitucionalistas y juristas, desde penalistas hasta profesores de derecho, no hay ni pies ni cabeza. ¿Qué espacio hay para hacer cosas como estas? Un buen amigo que hoy me acompaña como viceministro de Inclusión Económica, Diego Monsalve, cuencano, me decía alguna vez, previo a llegar a gobernar el país con el presidente Lasso, creo que la economía, más allá de cualquier dificultad, terminará arreglándosela porque así somos los ecuatorianos y a veces tenemos mucha suerte. Pero uno de los graves problemas que tendremos que recuperar en el tiempo es la división de los ecuatorianos que se generó durante muchos años en este país. En un país en el que construyeron un Ecuador de buenos y malos, y hacer comprender que este no es del Ecuador ni de buenos ni de malos, sino un Ecuador de ecuatorianos, Carlos. Malos supuestamente, antes, malos los que no están conmigo, buenos los que están a mi lado. Y eso debe cambiar. Y yo creo que esa es la proeza más grande que debemos impulsar, no solamente quienes estamos al frente de un gobierno, la sociedad. Ahora, para eso tienen ustedes que este incendio inmediato apagarlo. ¿Cómo van a hacer? Bueno, todos los días hemos estado luchando. ¿Sabe cuántos intentos de revocatoria del mandato hemos tenido en estos casi 2 años de gobierno? 5. Pregunta coyuntural. ¿Debió irse el presidente a Costa Rica hoy día, aunque era para firmar el acuerdo de libre comercio que hemos logrado? ¿Cuánto eso representa para el desarrollo del país? Por supuesto, tenía que estar. Además, sí, no puede ser rehén de la crisis ni ser monotemático, ¿no? Sí, no, y además tenemos que seguir gobernando el país, pues, Carlos. Pero además de ello, yo creo que siempre vamos a estar y constantemente enfrentando. Ahora mismo, a este servidor, están ya... Juicio político le están preparando. Generando un juicio político. Claro. ¿Por qué? Porque cumplió la ley.
Es increíble, se puede promover para que se coloque en los récord Guinness. Enjuiciar a un ministro por cumplir la ley y lo que determina y dispone la Contraloría General del Estado. ¿En qué aspecto concretamente? Porque nosotros generamos inclusión y exclusión de los bonos y las transferencias monetarias en el Ecuador. ¿Exclusión ¿A quiénes que en qué se les sentido? excluye? Porque no han cumplido los puntajes. Usted tiene una normativa que se determina a través del 29.7 en 1 al 100 y no lo determino yo. Ya no califican, no pueden ser beneficiarios. No pueden ser beneficiarios. ¿Y eso cómo lo llaman? ¿Discriminación? Supuestamente. Pero mire usted, es incumplimiento de funciones, entre comillas, para quienes Esa es la acusación. Esa es la acusación, no hay otra. Porque de acuerdo a la información preliminar que tengo, es eso lo que motiva un juicio político a este ministro de Estado. Lo enfrentaremos. Le digo algo, lo asumiremos. si le toca caer o irse, ojalá sea así. Porque sí, ojalá sea así. Porque usted va a decir ahí las cosas que nadie más va a decir, aunque sea el único y el último que las diga de esa manera. Ya hace falta que alguien hable así ante esa asamblea. De acuerdo, y lo haré, y téngalo por seguro que defenderé la institucionalidad del país y la democracia en el país, así como la gestión de mi ministerio al frente cumpliendo la ley. Porque, Carlos, haciendo una analogía, es como funciona también la energía eléctrica. Usted ha visto que cuando una persona no consume sino hasta 100 kilovatios hora, recibe un subsidio del Estado. En el momento en que supera eso, buena comparación, deja de recibirlo. Lo pasa igual acá. Si usted recibe un bono porque tiene 29.7 de puntaje hacia abajo, todos ellos son beneficiarios. Si supera aquello, así siga siendo pobre, Carlos, porque yo no desconozco que quien tiene 29.8 sigue siendo pobre, pero yo estoy llamado a cumplir la ley, las normas y la regulación institucional. Qué bueno que tratamos ambas cosas. La iniciativa política contra el jefe de Estado, que lo va a terminar fortaleciendo. Salvo que la Corte Constitucional nos dé otra sorpresa permitiendo que se viole la Constitución, lo dudo, como ya la ha hecho 2 o 3 veces ahora. Yo en cambio no lo descarto. Qué bueno que usted lo dude. María Clara. Al volver se une a nosotros como panelista vía Zoom César Cárdenas, coordinador del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos. Primacía a lo social significa no solo asistencialismo, sino crecimiento. Vera a su manera, crítico e independiente. Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos. Cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. (22:42). No tengo la portada del diario porque están esperando la edición para poner el resultado de Independiente Flamengo. Sí, la de Expreso. Dice: el correísmo a como dé lugar quiere a Lasso en el banquillo. Esmeraldas en el trono del desempleo. Joaquín Vergés volvió para ser grande con Gualaceo. Temor bajo el puente, se refieren a Guayaquil. El Universo, primera plana, más droga incautada. Este es un récord, 11.2 toneladas. El total incautado en 5 intervenciones que llevan principalmente con destino a Bélgica. Tensión política, relación entre el gobierno y movimientos indígenas en cero, con abandono de mesas. UNES se inclina por pedir juicio político a Lasso. Se expande la generación de energía nuclear. Desde básica a media pueden ir a supletorios. Otra variante de Omicron está en el país. El cannabis se vende en los encebollados. Y otro posible candidato para dirigir la TRI. Se trata de Rubén Darío Insúa. Voto a favor. Esto porque Gareca se inclina por una oferta de Vélez Sarsfield, no tanto por los $4 millones que nunca le pagarán los argentinos, como por la afinidad emocional que tienen. Volvamos a lo nuestro, María Clara. Y lo hacemos revisando ahora un síntoma perturbador, especialmente para las mujeres en este país, en el Ecuador, como reflejo de la descomposición social creciente que existe. Esto a través de un reportaje realizado por Alina Manrique de TC Televisión.
En Ecuador matan a una mujer cada 26 horas, como detalla la Alianza Feminista para el Mapeo de Femicidios. Desde 2014, cuando se tipificó este delito como el asesinato intencional de una mujer, 1.752 vidas han quedado truncas según la Fiscalía. 2022 fue el año más trágico para las mujeres ecuatorianas. 412 fueron asesinadas. No teníamos dinero y usted sabe que los abogados hay que estarle dando dinero para que ellos muevan. El bono para los hijos del femicidio consiste en un pago mensual. Para un niño en orfandad es de $125.33. Para 2, $183.30. Y para 3 o más, $230.48. El decreto 696 de Lenín Moreno estableció en 2019 el pago para los casos de femicidio que tuvieran sentencia ejecutoriada, pero solo el 27% de esos casos llega a dicha etapa. En 2022, un decreto del presidente Lasso amplió la cobertura del bono a todos los menores de 18 años cuyas madres hayan sido asesinadas, sin necesidad de una sentencia ejecutoriada. Este documento establece un pago provisional de $125 desde que el caso está en investigación previa. A pesar de que el Estado destina casi $200.000 anuales para la entrega de este bono, más del 80% de los hijos del femicidio no recibe esta reparación económica. En tanto, no hay el traspaso correcto de información entre las instituciones. El MIE es lo que nos dice, pero nosotros tenemos la información. Y si no tenemos la información, si nosotros no tenemos un número de contacto, ¿a quién damos el bono? Las organizaciones civiles sostienen que se deben flexibilizar las exigencias para alcanzar la compensación. Piden que el cambio de tutoría legal de los menores se efectivice rápidamente, que se elimine el pago por la obtención de cédulas de ciudadanía actualizadas para los menores, que se gestione la apertura de las cuentas en Ban Ecuador sin el depósito de los $20 y que no se excluya de la compensación a las abuelas que cuentan con el bono de la pobreza. Finalmente, el MIES elevó una consulta a la Procuraduría para todos los casos de muertes violentas de mujeres ocurridas antes de 2022. Aún no recibe una respuesta. Y ahora un comentario de TC Televisión, canal administrado por el gobierno, en donde su gerente general, Rafael Cuesta, fue durísimo con el Ministerio de Inclusión Social por un aspecto en concreto. Cuando un funcionario público tiene todas las herramientas para servir a la sociedad y no lo hace, solo puede ser por dos motivos. O es un indolente que no le importa el dolor ajeno y no quiere ayudar a quien necesita que cumpla con su deber, o es un inepto que no debe ocupar un puesto de servicio público porque no está capacitado para hacerlo. También están los funcionarios del MIES, ineptos, incapaces de encontrar una solución para que esos niños puedan recibir el bono. El ministro debe entender que no son las víctimas las que deben tramitar la reparación. Son los funcionarios del ministerio quienes deben acudir donde las víctimas para solucionar su problema. Por eso se llama Ministerio de Inclusión Social. Respóndale. Bueno, yo creo que siempre hay que hacer precisiones, ¿no? Entiendo la emotividad ante el tema tan tierno y tan fundamental como los bonos de femicidio. Pero por supuesto, pero hay unas imprecisiones, no voy a llamarlo ni siquiera equivocado. Uno, primero en el reportaje previo, Carlos, hay una imprecisión muy clara. No se lo limita al hecho de que la abuela o quien tenga que recibir el bono, María Clara, sea una persona que no recibe el bono de desarrollo humano. Lo que quería decir en el reportaje es el caso del bono del femicidio. Sí, lo que pasa es que en el reportaje decía que se exige por parte de las organizaciones sociales a que si la abuela recibe un bono de desarrollo social, tenga que no recibirlo para recibir el bono en representación de su niña. Nada tiene que ver. Sería absurdo. Nada tiene que ver. Ese es un daño adicional el que le ha ocasionado el femicidio de esa familia. Exactamente, por lo tanto ahí hay una imprecisión. Aclarado. No es como camina el tema. Segundo. Perdón, puede haber sido que, siendo como usted dice, un funcionario haya procedido mal o equivocado. Carlos, tenemos en el ministerio 11.300 funcionarios, de los cuales obviamente respondo como su ministro, pero no puedo garantizar que la eficiencia que buscamos todos en ese contexto se pueda dar al 100%. ¿Lo podrían averiguar? Lo puedo hacer, sin duda, me lo llevo como tarea. Y se lo voy a transmitir por interno o en el programa que usted disponga, lo podemos hacer así. Pero lo otro,
Yo le doy razón a Rafael, indignación, pero le voy a aclarar algunos temas. Ninguna persona que requiere el bono acude al ministerio, somos nosotros los que buscamos contactarlos. Hay ocasiones que probablemente los familiares, al conocer el proyecto, se acerquen previamente a nosotros, sí, pero recuerde, Carlos, he conversado, la asambleísta que intervino ha mantenido varias reuniones con nosotros, en la cual he informado. Se viene construyendo el protocolo que mejorará y el compromiso con la asamblea. ¿Van a cambiar el trámite entonces? Sí, señor. Okay. Sí, señor. Y le voy a contar algunas cosas. La primera, los niveles de contactabilidad que nosotros requerimos ahora está en función de un trabajo conjunto que lo hacemos con Ministerio del Interior, Fiscalía, con el Consejo de la Judicatura, porque lo que recibíamos hasta el año pasado, que yo informé a la Asamblea, dicho sea de paso este tema, nos remitían el nombre de la víctima. Para tener un ejemplo concreto. Y yo no tenía la capacidad de contactarlo. Entre que se produjo el caso y se comprobó. No hay que esperar que el juicio termine si es que hay una cosa paralela. Ah, pero ¿cuál hizo eso? Nosotros. Ya, y el que la afectada, la familia afectada, reciba el bono de femicidio, ¿cuánto tiempo máximo considera usted que debe pasar? Nosotros no terminamos sino en 2 o 3 meses, en un mes. Inclusive, Carlos, todo depende de los niveles de contactabilidad. Todos los 3 trámites y inmediatamente procedemos con el tema del bono. No se requiere, inclusive extra micrófonos conversábamos de un absurdo eventualmente que pueda presentarse como comentario, porque estoy convencido de que tenga que firmar el victimario, ¿se imagina usted? Qué bueno que se aclaren cuestiones tan críticas como sensibles. Pero le doy solo un dato, Carlos, permítame rapidito. Claro, las organizaciones de la sociedad civil determinan un número de casos muy superior a los que nosotros atendemos. El Ministerio del Interior lo propio, pero recuerde, una muerte violenta, un femicidio, un homicidio, una violación con muerte, a veces no necesariamente es a una víctima que tiene hijos, ¿de acuerdo? O si tiene hijos son mayores de edad, por eso es que no coinciden los números, no es que nosotros no atendemos. Y lo otro, el protocolo nos permitirá una contactabilidad eficiente a partir de abril de este año para tener, Dios mediante, el 95% de eficiencia en el proceso. César Cárdenas, bienvenido, gracias por esperarnos tanto tiempo. Con su vinculación con lo que llaman el tejido social de Guayaquil, ¿cuál diría usted que debe ser la rectificación principal de la política social, sobre todo en esta ciudad, para que repercuta como se espera? Buenas noches. Carlos, buenas noches. Parece que el ministro es un ministro de un ministerio inexistente para la población ecuatoriana, porque le recuerdo algunas cifras, ya que le gustan las cifras. En nuestro país existen 4.500.000 personas pobres y de esas 1.900.000 están en la extrema pobreza. 3 de cada 10 niños menores de 2 años tienen desnutrición crónica según UNICEF. 6 de cada 10 mujeres sufre violencia de género. Cada 26 horas, como decía el reportaje, ocurrió un femicidio en el Ecuador en el año 2022. Le recuerdo al señor ministro que 50.000 estudiantes abandonaron el sistema educativo en el año 2022. 85.000 estudiantes no pudieron ingresar a la universidad en ese año. Y también hay una permanente exclusión de los bonos de apoyo que da el gobierno a personas con discapacidad, a personas de la tercera edad, a personas con enfermedades catastróficas. Entonces, ¿de qué Ministerio de Inclusión Económica y Social estamos hablando, señor ministro? César, una inquietud, para la población, una inquietud antes. Todos estos indicadores que usted acaba de citar, ¿no eran peores hace 2 años? ¿Me escuchó? No le escuché bien, Carlos. Perdón, le repito, le decía que si todos estos indicadores que usted acaba de citar no eran peores hace 2 años. No le escuché bien, pero creo entender. Se necesita que el gobierno primeramente haga los planes y programas con participación de la ciudadanía. Sin participación de la ciudadanía no se puede hacer bien las cosas. Ok, mil gracias, César. Por tiempo tenemos que llegar hasta ahí. La próxima vez lo voy a invitar al set, porque ya 2 veces lo hemos molestado por Zoom y las intervenciones pues todavía son muy breves. Contrasta la realidad que cita César Cárdenas con esos datos versus los logros que usted ha citado aquí. Explíquelo. Bueno, existen algunas imprecisiones nuevamente, ¿no? Lo que pasa, Carlos, que lo importante en estos espacios periodísticos, espacios de diálogo, de discrepancia, es bueno contrastarlo.
manifestó la existencia de 4.600.000 pobres y pobres extremos, unificando. Debo mencionarle al señor César Cárdenas que solo en pobreza extrema tenemos 1.746.000 pobres extremos en el Ecuador. Súmele a ello a 4,5 millones aproximadamente de pobres. Sumado los dos son 6.246.000. ¿Cómo reflexiono esto? Por el porcentaje determinado por las autoridades pertinentes del Estado. 25% de pobreza y 9.7% de pobreza extrema. Por lo tanto, ahí nomás hay una equivocación. Segundo, en el tema de desnutrición crónica infantil, sí, 3 de cada 10, por eso estamos contrastándola. Esperé que dé el presidente cifras sobre el avance que nosotros hemos tenido en esta materia. Pero con ello concluyo. Le voy a decir algo, Carlos. Logramos una reducción de estos números en nuestro gobierno. ¿Saben cuánto asumimos la pobreza? 32.5. Hoy es 25. ¿Saben cuánto asumimos la pobreza extrema? En 14.7. Hoy es 9.7. 5 puntos de baja, de disminución. 1.100.000 personas han salido de la pobreza en nuestro gobierno. Datos reales, con metodologías las mismas que se usa para cuando se critica al gobierno. Haremos segunda parte en 1 hora más, cuando el ministro pueda volver. Hemos avanzado bastante. Nunca es suficiente. María Clara. Al finalizar nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Primacía a lo social significa no solo asistencialismo, sino también crecimiento. Vera a su manera, crítico e independiente. Cuando nos juntamos, hacemos realidad lo que soñamos. Llevamos nuestra vida más lejos. Cumplimos lo que nos proponemos. Crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas. Con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender, la forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quiere ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Carlos Vera. ¿Por qué se fue Hernán Luque de las EP, de las empresas públicas, sin informe y en silencio? Frontal. ¿Usted le está proponiendo a alguien que lidere aquí para que lo maten? Claro, hay intimidación, pero tiene alguien que hacer el trabajo. Directo. ¿Qué va a pasar con los que saquearon el IES? El gobierno va a hacer todo lo que sea necesario para acabar la corrupción. Objetivo. ¿Qué pasa con toda la deuda con China que ustedes renegociaron solamente a cambio de que no nos cobren este año 1.000 millones? Su programa. Pónganse a recordar los mismos que andan merodeando en el sector eléctrico, cuyo tema tratamos aquí la semana pasada con un hijo que votaron y sí quiso hablar. Sus reglas. ¿Quién dijo en la campaña que hay que aplicar mano dura? Es que eso, Carlos... ¿Quién dijo? No, ¿quién dijo? ¿Estoy inventando yo? ¿Lo dijo el presidente Lazo? Vera a su manera. También por RTU. Gran estreno. Lunes 6 de marzo. 6 de la mañana. Para que despierte el país. Vera a su manera. Crítico e independiente. Concluimos con 5 reveladoras respuestas que nuestro invitado, ministro de Inclusión Social Esteban Bernal, deberá tener a el segmento de María Clara Triviño. Adelante, María Clara. Gracias, Carlos. Le recordamos al ministro que las respuestas solo pueden ser en términos de sí o no. Vamos con la primera pregunta, economista. ¿Hay ineficiencia en la gestión social, sí o no? No. La segunda, ¿es imposible competir con lo que el narcotráfico paga a jóvenes para atraerlos al delito, sí o no? Es difícil, pero lo haremos. La tercera, ¿el concepto de inclusión debe dar prioridad a los afectados por problemas mentales, sí o no? Relativo, María. La cuarta, ¿serviría más al país si se postulaba para la alcaldía de Cuenca, sí o no? No, indudablemente. La quinta, ¿aspira a ser ministro hasta el final de este periodo, sí o no? Aspiro. Muchísimas gracias, Carlos. Señor ministro, gracias por su tiempo. Queda formulada la invitación para una segunda hora.
Reconozco su talante y su predisposición a este tipo de entrevistas críticas y reveladoras de su gestión y de la del gobierno. Pero esto, como ha quedado también aquí evidente, no es suficiente, tanto en la profundidad de la acción que se está desarrollando, como en la vastedad de los sectores que tiene que abarcar, pero especialmente en la repercusión social que no se logra generar. Si se genera, no se ve, no se siente, si se siente, no se cree. Eso es vital, sin convertir la política social en una difusión propagandística, pero sí en una profundización de conocimientos porque genera gobernabilidad. Ahora, es también cierto que este señor es la pata menos coja de la mesa, si es que la mesa está coja, en el sector social, y que ahí se imponen cambios en 4 ministerios de urgencia. Nombren el de Agricultura, que sea un técnico eficiente, no una cuota política. Cambien el de Salud, que evidentemente no funciona, tanto que el presidente tiene que visitar los hospitales para que hagan lo que él y el vicepresidente no logran hacer. Pongan a alguien que lidere en vivienda, una vez que se fue de ahí, Darío Herrera, y rescatemos el área de cultura. Eso también tiene que ver con bienestar social o con inclusión social. En todos los frentes, simultáneamente, a fondo. Ah, sí, eso es lo difícil, ¿no? Eso es a veces imposible. Ah, ¿verdad? ¿Y para qué se metieron a hacer gobierno entonces? No es tiempo de quejas, de pretextos, de explicaciones. Es tiempo de acciones. Van a cumplir 2 años. Y este país merece más.